Es un tema muy complicado y muy largo, pero yo también me gustaría hacer un poco hincapié en que creo que también las izquierdas se han equivocado mucho, incluso cuando estamos hablando de cómo Largo Caballero no era un Lenin español. Ya me gusta más la expresión esta de Santos Juliá de que, no sé si imagino que la conocerás, de que era un Lenin casero. ¿Lo conoces? Sí. Sí. De que era un Lenin casero. Pero claro, también es cierto que no podemos quedarnos un poco sin hacer una necesaria crítica a que tampoco fueron responsables. Y de hecho, quien lea tu libro va a ver un montón de críticas, incluso tu críticas, vamos, hasta las competencias de determinados ministros, creo que era Marcelino Domingo y otros más, o lo que decíamos al principio, de cómo hay un consenso sobre que hay que hacer una reforma agraria, pero luego no hay ninguna capacidad de ponerse de acuerdo y el máximo acuerdo que se logra es restringir los latifundios de la nobleza y además se hace en un plazo muy largo de tiempo y al final intentan no confrontarse con la burguesía, pero tampoco satisfacen a sus masas y al final no contentan a nadie, se te quedan en tierra de nadie, se quedan los republicanos sin convertirse en partidos de masas. Entonces, yo creo que, aunque yo estoy de acuerdo con la tesis de, por ejemplo, por resumir muchísimo, porque es un tema muy largo, de la destrucción de la democracia, hay una destrucción de la democracia, no hay necesidad de ir a la guerra civil, etcétera. Pero sin embargo, yo creo que también convendría hacer un poco no, bastante autocrítica o bastante crítica a cierto fracaso de la democracia, pero que no es un caso además excepcionalmente español, es que es una época en la que la democracia fracasa por todas partes y eso parece que nunca nos gusta acordarnos ya no de lo que hace la democracia británica y francesa en la guerra civil, sino de cómo en esa misma época, antes de la guerra civil, ya las democracias están entrando en crisis terribles. Y es como que asumimos que la democracia por sí misma funciona de forma autosostenida y de que No, solamente con votar o algo así, no sé, ya funciona automáticamente y sin embargo hay problemas sociales, hay problemas muy graves que continúan agravándose. Tú sacas constantemente en el libro cómo hay un problema de hambre a lo largo de toda la Segunda República, de cómo además el clima influye en las coyunturas del 31, del 36, y lo que son las cosechas, las recolecciones. Y eso influye y parece que no se acaban de resolver problemas y yo siempre digo que cuando hay grandes problemas y la democracia no lo resuelve, las masas acaban yendo hacia un lado o hacia otro, no es por ponerme en plan anti-extremos, pero es como que hay veces que cuando hay hambre se exigen soluciones que van antes que las libertades que asociamos a la democracia. Así, muy resumido. sí. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Una, has metido ahí un montón de problemas uno detrás de otro. Efectivamente, la crisis de la democracia de los años 30 es brutal. Es decir, tanto es así que, bueno, que el único país que aguanta el fascismo en todo el mundo hasta el 39 es España. Eso hay que tenerlo presente. Aunque sea la España republicana, pero no dejaba de ser un gobierno legítimo. Y en este sentido es una heroicidad la supervivencia. Las izquierdas cometieron fracasos estrepitosos. Y si yo tuviera que esconder a alguno y decirle no salgas mucho en la historia, sería Largo Caballero, sin duda. Sí. Era un hombre incompetente. Era un hombre incompetente. Es decir, que cuando yo es que estaba hablando de otro nivel, pero vayamos a este. Claro que tenemos que hacer, porque además, si no se hace autocrítica a la izquierda, estás engañando a la gente porque estás diciendo que se puede repetir otra vez el mismo camino y hay que decir claramente que hay caminos que es mejor que no se hubieran tenido que emprender. Y ya está, y sí. Y si la Unión Soviética invade un país en 1956, seas del Partido Comunista o seas que no, tienes que decir que eso no se puede hacer. Y por lo tanto no puedes aguantar. Y por eso muchos intelectuales se fueron, historiadores, ¿no? Es decir, que
una cosa es la crítica a la izquierda internacional o a la incompetencia que pudieron tener las izquierdas en España en algunos casos. Pero claro, la mayor, no digo incompetencia, pero el mayor crimen es luchar contra un gobierno legítimo. Y eso no se hace en el 36, se hace en el 31, digo, cuando se va a visitar a Mussolini y se van a buscar los créditos y se van a buscar las armas, etcétera, estás destruyendo la legitimidad. Es decir, lo cual no es una coartada para decir, bueno, pero mantengamos a unos incompetentes en Madrid, porque no es eso, es decir, que son cosas distintas, ¿no? Es decir, que yo ahí diría, bueno, la guerra la ganó Inglaterra y la ganó Estados Unidos y la perdieron las fuerzas democráticas españolas, que evidentemente cometieron asesinatos tremendos, ¿no? Es decir, los 6.000 eclesiásticos que se liquidan en España, ¿no? Es decir, es una brutalidad, ¿no? No. Quiero decirte que yo soy autocrítico con lo que entonces era la lucha contra el fascismo, porque, bueno, Hitler triunfó en todos los sitios menos en España. Es complicado porque este es un pasado que unos dicen que es sucio, otros que debemos enterrar, otros que es un pasado que nunca pasa y que tenemos que tener presente, pero convendría tener un pasado común aceptado, ¿no? Aceptado por todos. Es decir, que dijéramos, bueno, pues no digo la verdad académica, pero sí un tipo de acuerdo que se base en el respeto al otro. Lo que no tiene sentido es que todavía estemos descubriendo cunetas y estemos descubriendo sin ningún apoyo, sino únicamente con el voluntarismo de asociaciones que si gana las fuerzas conservadoras desaparecerán y ya está, y se habrá acabado el pasado, ¿no? Es decir, no hay mejor pasado que el olvido, y en ese sentido, pues, no hay mejor eficacia en ese sentido que olvidarlo, ¿no? Es complicado. Y no quiero hablar del espíritu español, ¿no? De que es un problema general, ¿eh? Pero estamos en una situación muy complicada, ¿eh? En la sociedad ahora, ¿no? No hay grandes certezas. Me acuerdo del título de un libro de un economista que le dieron el premio Nobel por su carácter divulgador, Paul Krugman, y lo publicó en Ariel en el año, seguramente, yo estaba en Salamanca, debía ser en el año 97, y lo tituló La era de las expectativas limitadas. Lo abordó. Es que es eso. Estamos en la era de las expectativas limitadas, en este campo, en otros. Y yo creo que se está recomponiendo todo nuestro... Antes lo teníamos muy claro porque existía el materialismo histórico, ¿no? El materialismo histórico era como una máquina. Tú miras las fuerzas productivas, miras las relaciones de producción, miras el conflicto y tenías todo el esquema marxista, los que se movía a la izquierda, bueno, teníamos a gente como Gramsci, mucho más creativos, que se reían de este mecanicismo, ¿no? Ahora ya no existe eso, es decir, entonces, bueno, hay que tantear con nuevos autores y con nuevas lecturas y bueno, y hacer frente a las preocupaciones del día a día, ¿no?